Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Azules, la historia del Real Oviedo década a década. Abróchense los cinturones porque en este viaje en el tiempo nos vamos a ir hasta la década de los 90, quizás en el último tramo de la historia del Real Oviedo, la época más gloriosa, la época más destacada. Van a ver desfilar durante estos aproximadamente 50-60 minutos, van a ver desfilar jugadorazos internacionales, jugadores destacadísimos con sus selecciones nacionales, jugadores que llegan al Real Oviedo procedentes de equipos como el Paris Saint-Germain, como el Real Madrid, como el Barcelona, como el Atlético de Madrid, como el Partizan de Belgrado, bueno, punteros equipos de la Argentina. Bueno, van a ver qué equipos llegó a formar el Real Oviedo durante esta década. Unos equipos que le llevaron incluso a su primera y hasta ahora única participación en la competición europea. Y quizás da un poco de rabia, porque ahora cuando ve uno cuando empiezan las competiciones europeas y ves unos equipos que no los conocen ni en casa, y dices, qué pena que el Oviedo el primer día ya le toca al Génova, que es de la Liga Italiana, que era de los buenos. Bueno, pues qué pena que no le hubiera tocado uno de estos de Luxemburgo, uno de estos que hubiera ido avanzando porque tenía equipo para ello. Pero bueno, no vamos a divagar más. Para pilotar este viaje en el tiempo hasta la década de los 90, como siempre, contamos con la presencia, colaboración, participación. Se agradecemos muchísimo. José Ángel Muñiz Mangas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, yo creo que a cualquier aficionado del Real Oviedo, de los que ahora llenan el Dartiere, que se le nombre la década de los 90 y la haya visto, claro, se les boza una sonrisa en la cara, ¿no? Sí, evidentemente, porque vimos jugadores de una categoría que no nos imaginábamos en aquella época ver, que eran internacionales con sus países, pues lo típico. Yerkan, hablamos, incluso Carlos, que fue internacional, Luis Manuel internacional, y luego toda la gente, Onozco, Jokanovic, Dubovsky, Deli Valdés, Prosineski, que era inimaginable que jugase en el Oviedo, Paulo Bento, o sea, fue una década que pasaron jugadores que yo creo que va a ser irrepetible. Yo creo ver esos jugadores con esa calidad en las plantillas del Oviedo. O sea, digamos que también es otro fútbol, como llamo el fútbol ahora es otro fútbol moderno, pero yo creo que fue una década que pasaron unos jugadores impresionantes por las plantillas del Oviedo, por el club. Y el que haya tenido la suerte de verlos, bueno, pues ha tocado con un dedo en el cielo del oviedismo, porque irrepetibles en este caso. Sí. Bueno, vamos a comenzar el viaje. Temporada 90-91. Bueno, la temporada 90-91, pues igual me atrevo a decir que fue la mejor de la década. Pues ahí vamos. Y presidente Eugenio Prieto, evidentemente, que es presidente de toda la década, y sigue como entrenador Irureta. Entonces, ahí solo se refuerza el equipo con dos jugadores básicamente que también fueron importantes, como era Janko Jankovic, que vino del Valladolid, ya tenía una experiencia en el fútbol español, y se ficha a Nikola Yerkan del Hajduk Split, que bueno, era un central con una impresionante elegancia, sacando el balón, o sea, era un líbero de aquella con una técnica impresionante que dio un resultado excepcional al Oviedo. O sea, se acopló muy bien al equipo y a lo que pedía Irureta. Si hay que ponerle una pega a Yerkan, es ir de cabeza. Exactamente, que tenemos ahí el salunar de la competición cuando Scuravi le gana la acción. Pero Scuravi llegaba al techo, de lo alto que era. Madre mía. Bueno, pues de la Liga, como digo, dejó un gran sabor de boca. Yo creo que fue la mejor, digamos, de la época para mí, porque el equipo se clasifica para jugar en Europa. Una gran temporada. De los 38 partidos solo pierde 9, cuidado, que es una cifra, ganó 13 y empató 16, o sea, se queda en sexto lugar, el campeón es el Barça, y jugar en Europa dependía de que la final de Copa se jugaba el Atlético de Madrid-Mallorca. Si ganaba los colchoneros, como sí fue, pues el Oviedo entraba otro equipo más, el Atlético de Madrid jugaba la Recopa de aquella que había, campeones de Copa, y entonces el Oviedo entraba a la UEFA como si fue, ganó el Atlético de Madrid y
y se clasificó. Fue, digamos, una temporada para mí histórica, digamos. Sí. Y luego, pues, Carlos volvía a ser el máximo goleador del equipo con 12 dianas, y aquí aparecía un jugador también como goleador, que además fue el que marcó el primer gol en la UEFA en Oviedo, Bango. Bango Ricardo Bango. también era un goleador, era un buen rematador de cabeza, y tenía un buen disparo y demás. Marcó 11 goles. Sí. Aquí cae en la Copa, pues lo de siempre, 3 eliminatorias, cae contra Baracaldo y Ávila, eliminado, o sea, elimina a esos 2 y cae contra el Mallorca. Aquí también hay que destacar que hay dos jugadores que debutan con la selección absoluta, como son Carlos y Bango, precisamente contra Brasil en el Molinón, donde Carlos marca un gol y fue incluso abucheado y demás. Digamos que esta temporada Carlos juega 6 partidos con la selección y marca 6 goles, contra Brasil 1, contra Islandia otro, contra Checoslovaquia, que todavía existía la Checoslovaquia, a Albania le marca 2 goles, luego contra Portugal no marca, pero marca en el último partido que juega contra Hungría, otro gol. ¿No le marca uno a Francia? No, contra Francia no jugaron, no jugó. 6 de 6, vamos. 6 de 6. O sea, y dejan de llamarlo. Y deja de llamarlo porque luego llega a la selección Clemente y no era santo de su devoción, ya había tenido algún problemilla con él cuando coincidieron en el Atlético de Madrid esa temporada. Pero paradójicamente quien no lo vuelve a llamar es Miera. Sí, no lo vuelve a llamar, pero bueno, luego cuando él tenía ilusión por ir al Mundial porque había sido el máximo goleador nacional, pero bueno, Miera fue un seleccionador muy de transición ahí. Y Miera no lo llama. Cuando Carlos no va al Mundial, es el único caso del máximo goleador nacional en su liga que no va al Mundial. Que no va al Mundial. Y va Julio Salinas. Va Julio Salinas. Y falla aquel gol contra Italia que toda la vida se recordará, que siempre se dice, si hubiera sido Carlos lo mete. La verdad es que fue una injusticia que no haya asistido a ese Mundial, pero qué pena. Fue evidentemente una decepción. Y además habríamos tenido otro jugador más, había sido Langa el primero que había sido a un Mundial, el 34, y este había sido el segundo que hubiese ido a un Mundial. Tal cual. Bueno, buena temporada, la 90. Muy buena temporada, evidentemente clasificación por Europa, un 6º puesto, pues muy buena temporada. Una temporada redonda y que nos llevó a jugar Europa, como a ver ahora. ¿Vamos al 91-92? Bueno, pues 91-92 vuelve Irureta y realmente solo también se apuntala al equipo con 2 jugadores importantes. Viñals, que vuelve, que había estado en el Betis y vuelve al Oviedo, y un jugador que era un gran jugador, pero detrás de sí traía cierta polémica, que era Lakatos. Entonces, digamos que en la Liga finaliza ya el 11, ganó 14 y empató 8. Como vemos, los equipos como ya hemos dicho, los equipos de Irureta eran sólidos. Sí. La afición pedía más, pedía ver un fútbol más vistoso y luego, digamos que, entre comillas, ciertamente criticaba a Irureta por ya, digamos que se cansaba un poco y entonces pedía un fútbol, digamos, más ofensivo. Por ejemplo, digamos que hubo un partido un resultado sorpresa a la vuelta de Génova, cuando se había quedado eliminado, se gana en Barcelona 1-2, un Barcelona pues con Zubi, con Stoico, con Ladru, con Koeman, o sea, y allí Viñals, además 2 barcelonistas marcaron, Viñal y Carlos. Y luego se gana 1-0 al Madrid también, que digamos, entre comillas, se le fastidia un poco la liga aquí en el Tartiere. Con gol de Lakatos. Y con gol de Lakatos, además a última hora. Y aquí Carlos es el máximo goleador otra vez con 8 goles y Viñals y Sarriugarte con 6. Aquí, digamos, toca, como comentabas, en la UEFA jugar contra el Génova.
fue un ambiente impresionante. Además coincidió el día de American Asturias para encima, que bueno, se habla de que vinieron 6.000 tifosis. Sí. Y, es el récord de aterrizajes en el aeropuerto de Asturias sí, a día de hoy. Con 42 sí. vuelos en sí. el mismo día procedentes de Italia, sí. se comentaba. Y el primer partido, bueno, lo gana el Oviedo con un gol de Bango, en 1-0. Y luego, desgraciadamente, en Génova se pierde 3-1. Coincidió que, bueno, ya conocían de Italia a la Catus, le buscaron las cosquillas y al final, también con una actuación arbitral bastante polémica. Schmiduber se llamaba el árbitro. Sí, que pues marca primero la Catus y luego en el último minuto, además con el 2-1, pues nos mete Skurabi prácticamente en el tiempo de descuento el gol de la victoria. La verdad es que fue bastante... Nos tocó, como comentabas antes, un equipo bastante difícil y nos podía haber tocado otra perita en dulce y nos tocó pues, un equipo italiano pues muy competitivo, con un delantero muy importante en aquella época, Skurabi, que fue el que nos echó de Europa. Era enorme, era enorme. Sin embargo, el que provoca la expulsión de la Catus es un uruguayo pequeñito que se llama Aguilera. Sí. Era más malo que el veneno. Sí, y lo conocían de que era un tío conflictivo de la Fiorentina y demás, y ya lo conocían, se calentaba y bueno, en realidad pues tampoco hizo tanto para expulsar, pero bueno. Hay un penalti abierto que no pita. Hay un penalti también y bueno, la verdad es que fue bueno, bastante triste, pero luego, como comentaba, vienen a Barcelona y ganan en el Nou Camp, pero vamos... Que una cosa muy llamativa. Tal cual. Aquí, mira, hablando de Berto, juega esta temporada, es Vicente Miera ya que sustituye a Luis Suárez, el seleccionador. Se juega un partido contra Uruguay en Oviedo y llama a Berto, que lo conocía de su paso por el Oviedo, y lo hace debutar. El único partido que juega Berto con la camiseta, pues juega unos minutos contra Uruguay aquí en el Carlos Tartiere. También juega el segundo partido Bango. Bango juega 2 partidos internacionales y lo juega el segundo contra Francia. Y Luis Manuel juega también era otro jugador que digamos, que lo veía, digamos, diferencial, Vicente Miera en el eje de la defensa, y juega 3 partidos más con él en la selección. Había debutado con Luis Suárez y luego lo lleva 3 partidos, siendo los 4 que jugó Luis Manuel con la selección. En la Copa cae eliminado por el Atlético de Madrid, además le toca al Atlético de Madrid. Gana en Oviedo 1-0, pero pierde en Madrid 5-0, o sea que por tanto... Y esto es el resumen de, digamos, un poco de la temporada con la primera participación en Europa. O sea, una temporada que se recuerda sobre todo por ese famoso partido en Buenavista contra el Génova, que fue algo, vamos... Espectacular. Espectacular. Cuando se habla ahora de ambientes en los campos y tal, y ves la grada del Dortmund, del campo del Dortmund y no sé qué, papá. Bueno, pues este señor y yo lo vimos antes, aquella grada de los italianos. De los italianos completo, con gran animación. Bueno, yo creo que tuvieron también un buen comportamiento. No armaron. Y en un día muy difícil, porque en Oviedo también, el día de American Asturias, siempre atrae mucha gente. Y entonces fue un día en Oviedo, yo creo que nunca hubo tanta gente, jamás en Oviedo, que se dieron esos 2 acontecimientos, que ya trae mucho el Día de American Asturias, más los 6.000 tifosis, pues imaginan lo que era Oviedo aquel día, lo que fue Oviedo aquel día. Madre mía. Y ni un incidente, ¿eh? No había toda esta parafernalia de los partidos con la policía que lleva, que te aíslan una grada. Y partidos así con alto riesgo y todo eso, no hubo nada, ni hubo nada, incidentes, ninguno. Yo creo que no hubo ninguno reseñable. Los italianos cambiaban las bufandas con la gente de aquí, a modo de recuerdo. En las fotos y demás. O sea, un ambiente impresionante. Y eso que perdieron, que podías decir, bueno, oye, después a la salida, tal, nada. Bueno, en fin. Bueno, vamos eran otros tiempos. Vamos a la 92-93, ¿no? La 92-93, pues sigue, Eugenio Prieto, evidentemente, renueva a Irureta,
y tras 19 jornadas, pues bueno, la temporada no era, y la afición exigía, solo estaba cuando fue cesado un punto por encima del descenso, y para para sustituirle se ficha a un entrenador que tenía cierto prestigio, que era Radon Mirantis, que tuvo 18 partidos al frente del equipo. Esta temporada se volvía a incorporar a Cristóbal, que había estado cedido, pero ahora ya venía en propiedad. Y hay un jugador que destaca muy importante, que le da el canterano, como es Pirri, que le da la alternativa, que le da la alternativa a Irureta, y procedente del filial juega 30 partidos con el primer equipo destacando, y luego tiene la oportunidad del Oviedo de traspasarlo al Atlético de Madrid. Digamos que la Liga ya comienza con las críticas de Irureta en cuanto a resultados y a cuánto juego. La afición pedíamos algo más de fútbol, y tras 18 jornadas, 19 fue cesado, y como digo, se ficha a Antic, se cesa en el partido de vuelta contra la eliminatoria de Extremadura. Llega y cuando se pega del autobús y demás, se le comunica el cese. Sí. Y bueno, la Liga, Antic, digamos que no mejoró nada el equipo, se queda en el puesto 16, solo se ganan 11 partidos, y Antic lo único que hace es, digamos, entre comillas, salvar la categoría y quizá un fútbol más vistoso, pero no se consigue, digamos, mejorar el equipo sustancialmente, sino que bueno. Pero lo vende muy bien, Pero lo vende muy bien. Lo vende muy bien. Sí. Y una cosa que agrada a la afición, y que, entre comillas, pues una satisfacción dentro de la temporada, se ganan los 2 derbis, que siempre es importante para las dos aficiones. Sin duda. Y bueno, aquí en la Copa, Carlos vuelve a ser el máximo goleador, en esta ocasión con 15 goles, y Jankovic era otro goleador también, que esta temporada aportó faceta goleadora con 13 tantos. Fue una temporada, como digo, decepcionante, cuando la anterior se había jugado competición europea y se reforzó el equipo, digamos, un poco con Cristóbal, y la aportación de Pirri, que fue muy importante, pues se contaba también la ilusión de estar en los puestos altos e intentando entrar en Europa. Aquí en la Copa pues hubo muy buena participación, digamos, hacía años que no había tan buena participación. Se llegó hasta cuartos de final, eliminó a equipos como Murcia, Racing de Santander y Betis, y a Extremadura, que a la vuelta fue cuando fue cesado Irureta, y cae en cuartos de final contra el Zaragoza, que fue 1-1 en Zaragoza, y cuando ya se contaba pasar, pues se pierde aquí 1-2 con Zaragoza. Y se pierde aquel partido, lo recordarás, no juega Viti de portero porque había fallecido el padre. Sí. Y hay que tirar del portero reserva, que era Rafa. Que no tuvo una buena actuación. No, en general nunca estuvo afortunado, porque luego trató, y me recuerdo que cuando la llegada de Lillo trató de tirar de Rafa como titular, y ya no tuvo. Pero aquella eliminatoria de Copa, quizás si Viti lo hubiese jugado, pero claro, tuvo la desgracia que había fallecido el padre aquel mismo día. Y bueno, pero bueno. Aquí, antes de terminar, una nota muy importante que cambió el fútbol. Que el 7 de octubre del 92 el Oviedo se convierte en Sociedad Anónima Deportiva, deja de ser un club de fútbol. Eso fue un vuelco en la historia del fútbol, por convertir los clubes en sociedades anónimas deportivas. El Oviedo con un capital social de 605 euros, o sea, 605 millones de pesetas de aquella, y bueno, se nombraba evidentemente un consejo de administración, que seguía siendo de 15 miembros. Prieto siguió siendo presidente, porque al final pues él y su grupo inversor eran los máximos, y contó con el apoyo del ayuntamiento, eran los máximos accionistas, y siguió siendo, presidente del consejo de administración.
se iniciaba una nueva etapa Sí. dentro del fútbol Sí. que con el paso del tiempo veremos que terminó para el Oviedo, porque las sociedades anónimas no nos trajeron nada bueno, digamos, con el paso del tiempo. Pero bueno, es un hecho importante dentro de esta temporada que hubo un cambio de, digamos, de estructura. Pasó de ser un club de fútbol a ser una sociedad anónima deportiva. Así es. Muy importante. Así es. Resaltar eso. Nos vamos a la 93-94. Sí, 93-94, bueno, sigue Eugenio Prieto, ya como presidente del Consejo de Administración, como decimos, y de entrenador sigue Radomir Antic, y él pide una serie de refuerzos importantes, entre ellos Jokanovic, que después de cierto pleito con Partizan, pues llegan a un acuerdo a través de FIFA y se incorpora. Después, digo, de un pleito con Partizan de Belgrado. Sí. Aparece Roberto Suárez, que venía también hay conflicto con el Real Madrid porque venía él y Santi Migueles, que no llegó a debutar con el primer equipo, pero también un pleito con el Real Madrid por la libertad de esos dos jugadores. Sí. La federación también falla a favor del Oviedo y se incorporan. Se ficha a Andrades del Sevilla, a Carreras, que llega cedido por el Barcelona, a Maqueda también cedido por el Barcelona, y se incorpora a Mora para el filial, que digamos como tercer portero. Aquí, por ejemplo, en el torneo hay que destacar que en el verano se juega un torneo a Ciudad Oviedo, donde llega el Barcelona, el equipo puntero, que fue el ganador del torneo, el Milán y el Real Oviedo, el famoso partido que el Real Oviedo gana al Milán. Sí. Y bueno, pues fue un torneo de prestigio porque vinieron esos además, para toda España, con las cámaras de Telecinco retransmitiendo. Manga un partido impresionante contra el Milán. Armando que venía del filial, que hasta Capello pregunta por él. Dice, oye, ¿y este chico quién es? Impresionante. Oportunidad de ver jugadores en Oviedo. Varesi, Costa Curta. Papín, aquel Papín también de delantero. Exacto, el delantero francés. Sí. Papín. Andrades, el jugador que cayó defenestrado por intentar meter un gol de tacón. Exactamente. Y nunca más volvió a jugar partido. Carreras, el que ahora comenta los partidos. Y nunca le oí decir nada a favor del Oviedo. Exactamente. Jamás. Cada vez que hay un penalti en contra del Oviedo, parece penalti. Y siempre pienso lo mismo. A este al Oviedo debe estar debiendo dinero. Evidentemente. Debe quedar debiendo. Nunca lo vi decir nada. Tiene muchas críticas en las redes sociales. Nunca lo vi decir nada a favor del Oviedo. Por eso que comentas, exactamente. Es impresionante. Y Roberto Suárez, que fue un fiel escudero en el medio campo de Jokanovic. Jokanovic, que marca sus dos primeros goles el día que debuta en Anoeta. Empate a 2 de Jokanovic. Madre mía. Ay, Dios. Bueno, pues en la Liga no se mejoró la clasificación de temporadas exteriores. Estuvo a punto de volver a Europa, pero no se comenzó bien y al final se terminó noveno con 12 victorias. La verdad es que el equipo se mostró muy firme en casa, sobre todo ofreciendo, digamos, dando un buen fútbol. Sí. También Antic le gustaba tirar de la cantera y ahí pues dio oportunidades a jóvenes como luego importantes, como el portero Mora, como Sietes, como Armando, Pedro Alberto, que en paz esté, y Roberto Suárez, que fue prácticamente titular. Sí. Aquí hubo victorias sonadas, como en el Bernabéu ganar con un gol de Jankovic, un 0-1, al Atlético de Madrid en el Manzanares, Vicente Calderón, 0-3, volvió a salir el Jorobu Buenavista, que no salía desde el 89, 5-0 al Rayo Vallecano. Sí. Y bueno, aquí una gran temporada de Carlos, marca 20 goles, que ahí fue donde lo que comentábamos antes de no llevar al Mundial con máximo goleador nacional, pero bueno, había tenido problemas con él y no lo lleva. Fue máximo goleador a nivel nacional. Sí. Bueno, aquí, como digamos, como destacado, como yo siempre comento, Jokanovic es un jugador diferencial, con un excelente rendimiento.
Y en la Copa pues se llega a cuartos de final también con Antic, que Antic daba mucha importancia a la Copa. Sí, sí. Y eliminó al Huelva, Cádiz, Toledo y Depor. Sí. Y cae contra el Celta, 1-0, gana 1-0 en Oviedo, pero luego cae estrepitosamente con un 5-0 en Vigo. Y digamos que esto es, a grandes rasgos, también esta temporada 93-94. ¿Vamos a 94-95? Vamos al 94-95, que sigue Antic de entrenador. Sí. Aquí se llega un gran fichaje como es Prosinecki, que con una aportación cedido por el Real Madrid, que se lo quería quitar de encima. Sí. Aquí tiene un desembolso importante, también aporta el ayuntamiento para su fichaje, porque bueno, la ficha que tenía debía ser fuera de lo normal para un equipo de la categoría del Oviedo. Y aporta 10 millones el ayuntamiento. Creo que aporta, sí, que son lo que se comenta en prensa, que aporta 10 millones para que el Oviedo pueda fichar a Prosinecki, que su presentación ya fue aquello, como si fuese un partido casi de fútbol. Sí, sí, sí. Y aquí se confirma el gran rendimiento de canteranos como Siete, Suárez, aparece Oli, Armando, Amieva, Manel, o sea, Antic dio oportunidades también. Realmente eran jugadores que tenían calidad, por si no se hubiesen mantenido como luego se mantuvieron. Y aquí fue un Oviedo, digamos, de dos ligas. Sí. Fue un Oviedo de casa y otra fuera, en casa muy bien. Habría sido, en las clasificaciones que se hicieron, habría sido el cuarto puesto, jugando en casa, y solo gana un partido la jornada ya 34 contra el Logroñés, y digamos que con una gran plantilla y con Jokanovic, Prosinecki y demás, no se contaba volver a Europa y evidentemente se vuelve a repetir el puesto de la temporada anterior, 9º. Por lo tanto, 12 victorias. En casa ofrecían espectáculo, pero como decimos, fuera fue un desastre. Máximo goleador vuelve a ser Carlos en esta ocasión con 14 goles, y aparecía Oli como la revelación con 9. Sí. La aportación de Oli que se empezaba a destacar, que en primera división pues no era fácil llegar y un canterano meter 9 tantos. Que arranca con un hat-trick, con un triplete contra el Racing de Santander. Sí, en partido de Copa. Sí. Perdón, partido de Copa no, de Liga. En la Copa, en esta ocasión fue mal, nos elimina el Compos, el famoso Compos. Sí. Ya ganan el primer partido en Oviedo y luego en Santiago ganan. ¿Dónde anda el Compos? 1. Ahora debe andar pues en primera red. Sí, debe andar por primera red. Sí, desde que desapareció el tema de Caneda, que también falleció no hace mucho. Leí que había fallecido. Fue una época dorada, pero luego entró en una crisis y bueno, debe andar por primera red. Digamos que destacar que el club aquí había dado un paso importante en el aumento presupuestario. Sí. La temporada anterior se habían presupuestado 700 millones de pesetas y esta pasaba a 1.100. Digamos que bueno, esos 500 millones, 400 millones, pues bueno, era un paso diferencial, claro, en el fichaje de Prosinecki y las fichas de jugadores importantes, Carlos, Jokanovic, Jankovic y demás, y se empezaba, digamos, a notar en ciertos círculos que igual el equipo empezaba a vivir un poco por encima de sus posibilidades con relación al estadio que tenía y a la afición y demás, pero bueno, como estábamos en primera... Como todo iba bien. Como todo iba bien, exactamente, pues... Claro. Y se iba allí a las juntas de accionistas, al colegio médico, si todo iba bien. Todo, sí, y bueno, y se revalorizaba el requesión con
con un precio que bueno, era irreal. Y por el verano veías en el periódico unas servilletas que escribía Eugenio Prieto, que aparecía Nedved y aparecía... Bueno. Allí iba a O sea que aquí ya comenta en muchos artículos de prensa, ves que bueno, que igual en el club empieza, digamos, a crecer demasiado. Sí, quizás. Demasiado. Bueno, vamos a 95-96. A la 95-96, pues aquí ya tenemos un cambio de entrenador, porque Antich lo llama el Atlético de Madrid ya cuando prácticamente tenía planificado el Oviedo que iba a seguir, lo llama el Atlético de Madrid y deja el Oviedo, digamos, entre comillas, así un poco de un día para otro. Y entonces se ficha un entrenador, Iván Bricic, que parece ser que era un poco recomendado por él. Y bueno, había entrenado en España a Osasuna y Mallorca. Sí. Se hacen, en cuanto a fichajes, pues se refuerza un poco la defensa con Stojkoski, un macedonio. Sí. Se ficha al portero Cano y viene Paco Sanz, digamos con el fichaje de Prosineski, estrella del Madrid. Llega Prosineski y se hablaba de unos 300 millones o algo así. Llega Dubovsky. Perdón, Dubovsky. Sí, estaba hablando. Llega, bueno, Prosineski ya se había ido porque estaba cedido. Llega Dubovsky, fichaje estrella, y vienen en el paquete, entran el portero Cano y el hijo del presidente, Paco Sanz. Llega Stepanovic, un yugoslavo que también no dio ningún resultado y que, de paradoja, luego se marcha cedido al Villarreal. Y llega... Que no era el Villarreal de ahora, claro. Claro. No era el Villarreal de ahora. También se ficha Christensen, que del Barcelona B, había sido jugador con el Barcelona algunos partidos, y llega, después del famoso pleito contra el Atlético de Madrid, llega Onozko. También otro jugador, o sea que una plantilla que se forma con Dubovsky y Onozko, pues bueno. Pero aquí se traspasa... Jokanovic ya no sigue, es traspasado en el verano al Tenerife, se comenta de 600 millones de pesetas, sería para equilibrar los presupuestos, pero bueno, digamos que en la Liga otro año para olvidar. Aquí otro dato importante, comienza la Liga de 3 puntos y el equipo pues acusa la marcha de Antich, evidentemente. Había tenido bajas importantes, como Jokanovic, como también se traspasa a 7 al Valencia. Ya no está Carlos. Y ya no está Carlos. No, Carlos está con Bresi, que está. Con Bresi está. Que marca, aquí marca Oli 11 goles y Carlos 10. O sea, se traspasa también a Cristóbal al Español, o sea que se hace caja con estos jugadores. Y bueno, digamos también, como comentaba, la baja de Prosineski, que estaba cedido. Fue, digamos, una temporada irregular. ¿Cómo el mismo, siempre me pregunté, cómo el mismo que trajo a Jokanovic pudo traer a Stepanovic? Bueno, pues se trataba, digamos, de buscar, imagínate que se trataba aquello de buscar sustituto de Jokanovic. Lo dejaron por catálogo. Sí. Era un jugador que en principio pues venía como sustituto de Jokanovic. Imagina la diferencia luego. Y no jugó partido. Jugó 3, 4, 5, no sé, así, ahora no tengo el dato, pero jugó... Luego hubo un lío cuando marchó a Villarreal. No podía volver para allá porque había dejado una moza allí, había echado otra aquí. Sí. Bueno, como solo 2 puntos por encima de la promoción. Se ganaron muchos partidos fuera de casa. Sí, pero en casa era... Que el equipo que el equipo que promocionó fue el Sporting, precisamente. Sí, contra el Lérida. Aquello también, la alegría de la afición, entre comillas, a pesar de la mala temporada, fue ganar los 2 derbis. Ganar los 2 derbis. Sporting promocionó con el Lérida. Sí. Y, por ejemplo, aquí podemos destacar pues gente de la cantera que fueron 2 revelaciones, como César, que ya participó en 20 partidos, y Iván Ania en 23, que fueron a campeones de Europa sub-18. En la Copa, bueno, pues nada, 2 rondas,
Se elimina para casa. Se elimina a los Osasuna y cae eliminado contra el Valencia. Y digamos que esto fue a grandes rasgos también. La 95-96. ¿Vamos a 96-97? Vamos aquí en 96-97, pues evidentemente con la temporada de Brisis no había sido la deseada, como fue un entrenador que ficha, como comentamos, a última hora, de parche. Sí. Digamos, y entonces se ficha a un entrenador que le gustaba muy bien, que gustaba jugar al fútbol, que era Lillo. Daba fútbol, digamos, control y fútbol espectáculo, pero 34, solo duró 34 jornadas y si sigue yo creo que se va a segunda división. Fue cesado después de perder con Racing de Santander aquí un 1-5. Sí. Y entonces el equipo las últimas 8 jornadas lo coge Novo, José Antonio Novo, que estaba dentro de la secretaría, había sido entrenado al filial y estaba en la secretaría técnica, y entonces afortunadamente salva la categoría. En cuanto a fichajes, dicen que se invierten unos 600 millones. Se ficha a Gamboa, se llega a ver Xavier, Iván Iglesias, Toni Belamazán, que viene cedido por el Barça, vuelve Maqueda, Gay, o sea que llega Paulo Bento, ¿no? Llega Paulo Bento. No, Paulo Bento llega a la siguiente. Ajá. Y llega... También llega Borrelli, un jugador que había pedido, el argentino Borrelli de Panathinaikos, que había pedido Lillo, y después de otra vez de otro conflicto FIFA, pues le da la razón al Oviedo y el contrato, el Oviedo tenía un contrato con él y luego parece ser que había renovado con los griegos, pero la FIFA le da validez al primer contrato que había firmado con el Oviedo. Bueno, otro follón más. Y que ya había tenido el de Onozco y el de Jokanovic y ahora Borrelli, que siempre todos los gana. Bien, es verdad. El Oviedo, la propuesta de Lillo era realizar un buen fútbol, pero no dio con la tecla, y la realidad es que siempre anduvo por los puestos bajos de la categoría. Las últimas 8 jornadas, como digo, lo coge el equipo Novo y logra mantener termina el puesto 17, o sea que raspando otra vez el descenso. Aquí el máximo goleador es Soli con 20 goles, y al final de temporada es traspasado al Betis por la cláusula, que eran 1.000 millones de las antiguas pesetas. Ya empieza a haber síntomas claros que a pesar de los traspasos que se estaban haciendo, pues incluso el de Oli, la economía no marchaba bien, pero bueno, era un tirar para adelante y continuar, y sin mirar. Igual se estaban haciendo demasiados desembolsos y al final la clasificación no reflejaba los desembolsos. Como dato, decir que en septiembre del 96 pues juega en Valladolid, donde gana 0-1 con un gol de Toni Belamazán, que estaba cedido por Barcelona, y era el partido número 1000 del Oviedo en primera. Eso fue a grandes rasgos los que nos deja la 96-97. La 96-97. ¿Vamos a 97-98? Vamos a la 97-98, donde vuelven a intentar traer otro entrenador de prestigio, y en esta ocasión el uruguayo Oscar Washington Famoso Tavares, que había sido seleccionador, que había estado entrenado a Boca Juniors. Y venía del Milan. Venía del Milan, sí, exactamente. Milan. Se fichan jugadores también por un valor también pues alto. Se habla de Pompey 300 millones, de Eli Valdés otros 300, Juan González, el uruguayo, 250, se habla de Joyce Moreno, 50, también se incorpora al portero argentino Buljubasi, que tampoco estuvo muy afortunado, y bueno, pues todos esos jugadores importantes. Dejémonos una cosa, José Ángel, para los más jóvenes, ¿no? Que eso a los más jóvenes les sorprende. El entrenador del Oviedo ese año viene del Milán. El medio izquierda viene del Boca Juniors
y el delantero centro del Paris Saint-Germain. O sea, el Oviedo ficha en Milán, en Paris Saint-Germain y en Boca Juniors. Y un internacional uruguayo como Juan González. O sea pero bueno, por esos tres, Milán, Boca Juniors y Paris Saint-Germain. Pues el delantero centro, el Paris Saint-Germain, viene para el Oviedo. Pues con todo eso, prácticamente la peor temporada en realidad fue la peor temporada de la década, porque sí, pues la primera vuelta fue un buen nivel, pero la segunda fue todo mal. Incluso a falta de 9 jornadas, el dato se había que lograr 6 puntos para la permanencia y solo se hicieron 3 en las últimas 9 jornadas. Entonces esto lleva a que quedas clasificado en los puestos de promoción y se tiene que jugar una promoción contra la Unión Deportiva Las Palmas. Se gana en el Tartiere un 3-0, creyendo que en un gran partido, sobre todo de Duboski, que había sido muy criticado, pero que hace un gran partido. Nunca vi jugar tanto. Ese partido, y se va a Las Palmas creyendo que está la eliminatoria resuelta, pero se adelanta el equipo en el marcador con un gol de Gamboa, pero nos meten 3 y a falta de media hora se sufre mucho y pidiendo la hora que casi si un cuarto gol nos hubiesen eliminado. Y o sea que fue la peor temporada de la década, porque hay que salvar la categoría con una promoción, con los fichajes que hablabas, de dónde venían y con un entrenador de prestigio. O sea que la verdad es que una gran primera vuelta, pero luego no sé por qué el equipo se desfondó. Y aquí el máximo goleador, fíjate, fueron los que comentábamos, 3 fichajes, Deli Valdés, Juan González y Pompey, con 9 tantos cada uno. Por lo tanto, es inexplicable cómo terminó esta temporada. Se comenta que llegó, fue bastante comentado, que llega Tavares, se baja del autocar cuando llega y ya no se vio más. Ya no se le vio más. Y esto fue, en resumen, la malísima temporada de la década, digamos. Madre mía. En ese partido de promoción, al margen del partidazo que se marca Duboski, es la eclosión de Iván Ania. Marca 2 goles, uno de ellos de penalti, pero digamos que aquel día Iván Ania, Jaime, Manel se echan el equipo a la espalda, aparte de Duboski, que lo dicho, nunca vi jugar tanto. Sí, porque había sido muy criticado y él, le salió un partido redondo. Porque había sido muy criticado durante la temporada y demás, y le salió, y con Iván Ania también fue sin duda, un partido muy importante también. Bueno, vamos a la 98-99, a ver qué nos depara. 98-99, pues como siempre sigue el Consejo de Administración al frente Prieto, y se ficha otro entrenador que había estado 3 temporadas en el Compos haciendo muy buenas campañas, como era Fernando Vázquez. Buen entrenador. Se incorpora un lateral izquierdo como Rabariboni, Albernaz, un mediocentro, Escurza, un lateral que venía con mucha experiencia. Se ficha Bango, que vuelve después, se había traspasado como a principios de los 90 al Sevilla, y luego del Sevilla jugó en el Sporting y vuelve a Oviedo. Y luego se fichan 2 jugadores que de cierto, renombre, como Peter Moller y Fabio Pinto, que decían que era uno de los mejores jugadores con 18 años de Brasil. Y la verdad es que ninguno de los dio el resultado esperado. Digamos que... Está la leyenda esa que al parecer es falsa, de lo de Fabio Pinto y Ronaldinho. Al parecer, según he leído, no es cierto. Que pudiendo traer a uno de los dos, trajeron a Fabio Pinto en vez de a Ronaldinho, pero no, al parecer no debe ser el precio. Al parecer no es así. No era el precio. Después de una mala campaña, que había sido la anterior, o nefasta, digamos, se empezó un proyecto de cero y se ficha a Fernando Vázquez para reflotar el proyecto, y la verdad es que fue un final de liga más tranquilo que las últimas temporadas, buen rendimiento en la primera vuelta, y en la segunda el equipo ya bajó y entonces, como había bastantes ilusiones en la primera vuelta, ya Fernando Vázquez fue bastante criticado.
en la segunda vuelta y el equipo bajó el rendimiento y ya otro entrenador que ya no se le renovó y se contaba con, digamos, un puesto más alto y no lo consiguió. No era mal entrenador, ¿eh? Otra vez hubo una temporada también digamos, de dos mitades. Una hasta febrero donde el equipo terminó con 31 puntos y luego a partir de ahí solo se consiguieron 11 con una victoria solo. Y entonces no sé por qué el equipo le perdió la cara a la liga, a la competición a partir de febrero. Así todo, te insisto, no me parecía mal entrenador, Fernando. No. Y yo creo que hubiesen merecido quizá una remodelación. Se pasó el hombre pidiendo refuerzos en todo el mercado de invierno, no le trajeron nada. Pedía a un francés, a un defensa francés que se llamaba, Ravesandratana. Y no se lo trajeron. No sé qué sería de aquí. El puesto, terminamos en el puesto 14. El máximo goleador fue Deli Valdés con 19 tantos. Y aquí, en la Copa cayó eliminado contra un segunda división como fue el Badajoz. Y aquí vamos a cerrar la temporada con 3 notas importantes. Berto ponía, después de 15 temporadas y 512 partidos, abandonaba el club el 30 de junio del 99. Rivas también abandona el club en el mercado de invierno, solo juega un partido y se va al Albacete en el mercado de invierno. Y aquí otra cosa muy importante, al final de temporada es traspasado al Depor con César, que paga también la cláusula de 1.000 millones de pesetas, con lo cual en 2 temporadas el Oviedo hace una caja de 2.000 millones. Cuidado. Presuntamente. Finaliza Berto, su periplo en el Oviedo. Berto el otro día estaba en el homenaje que tenía lugar a Vicente. ¿Habrá algún día, un reconocimiento a su figura? No sé, debería ser un referente en la historia del club, debería ser es un icono, evidentemente, pero con lo que pasó en el 2003, yo creo que además, que yo alguna vez hablé con él, yo creo que está muy apartado del foco mediático del fútbol, no debe querer saber nada después de todo lo que le pasó. Y yo creo que hubo algún intento de reinsertarlo, digamos, dentro de la historia del club, recuperar, pero yo creo que él yo por las noticias que tengo nunca quiso saber nada del tema. Y la verdad es que un jugador que te juega 512 partidos y las 15 temporadas en el club, solo había estado Viti primero con 16 y Toni con 17, digamos el primero en número y el tercero en temporadas, pues la verdad yo creo que, no sé, yo pienso que ya va a pasar sin recibir, digamos, no lo sé, porque además no se le ve tampoco en ningún acto por ahí. Yo creo que fue por Vicente, por lo que fue Vicente, la figura también que representó, pero yo la verdad no lo veo ningún acto por ahí, ni ninguna tertulia, ni demás. Yo creo que está ya totalmente apartado yo creo que del foco mediático en cuanto a la historia del club. Bueno, vamos a ver. A tiempo está. Bueno, vamos a la última. La última temporada. 99-2000. Aquí destacar que es la última temporada del club jugando en Buenavista. Que ya la temporada siguiente cambiamos al campo. Se ficha otro entrenador de prestigio, no sé cómo lo convencen, y viene Luis Aragonés. Se ficha a Unzue, el portero, a un belga Klaassen, que también dio muy mal resultado, un uruguayo lateral izquierdo que también no aportó mucho, además tuvo la desgracia de perder la mujer en un accidente de tráfico cuando regresaba de recogerla en el aeropuerto.
viene Óscar Álvarez del Barcelona, un central, y se recupera a Losada cedido, Sí. que había estado cedido. Fue, digamos, una temporada complicada, con otra vez una liga de dos caras muy bien en casa, y además ganando a los mejores de la categoría, y ya bastante peor fuera del Tartiere. En el Tartiere se ganaron partidos importantes como al Barça, al Zaragoza de aquella, al Alavés, que eran los tres primeros dentro de los cuatro clasificados. Cuando vinieron y perdieron el Tartiere estaban entre los cuatro primeros clasificados. Valencia y Real Madrid no pudieron ganar aquí tampoco, pero otra vez, solo hubo una victoria fuera en Sevilla, aquel polémico partido donde se tiraban, digamos, los trastos para perjudicarse los Sevilla, dos equipos sevillanos. Y bueno, fue un partido del morbo donde se gana, pero bueno, en realidad hubo bastante morbo en aquel partido. Bajaron, aquel fue la temporada que gana el Depor y bajan los dos equipos andaluces, los dos sevillanos. Deli Valdés es el máximo goleador, Luis Aragonés sale pitando y tampoco renueva. En la Copa hay otras 3 rondas, se cae contra Lorca y Logroñés y cae contra el Mérida, que de aquella era equipo en primera división. Y como Luis Pamarchar dijo, ojo al cambio de estadio, que decía jaula nueva, pájaro muerto. Y no se equivocó después con la perspectiva del tiempo. Y no se equivocó. Y Luis ahí dijo una frase que acuñó y quedó para el futuro, cuando dijo lo importante son las 10 últimas jornadas. Exacto. Llegar bien situado en las 10 últimas jornadas. Porque... Que luego, en honor a la verdad, después dijo que eran las 5 últimas. Sí, bueno. Cuidado. Porque... Es que las 10 son 30 puntos, ¿eh? Sí, y luego dijo, bueno, y también las 5. Sí, claro, porque al final estaba al borde digamos, del descenso también, jugándose el descenso. Exactamente. Y luego que, digamos, al final de esta temporada, bueno, otra cosa, nota importante, que el 20 de mayo del 2000 se juega contra la Real Sociedad, que por cierto se pierde 0-1, y digamos que era la clausura en partido oficial del viejo Tartiere. Después de 78 años, marca el último gol del triunfo de la Real, Barquero, un canterano de la Real, y aquí se vuelve otra. Aquí hay esta temporada es significativa porque al final no se renueva Deli Valdés, el cual en alguna declaración que hace como que se le engaña un poco con el tema de que viene a firmar a Madrid y luego las cifras no son las que se hablaban inicialmente cuando llegó a firmar a Madrid de su país. Y también se va Paulo Bento, que quería volver a su país a jugar competición y demás, no renueva, pero yo creo que esos dos jugadores fueron muy importantes en el futuro, y Deli Valdés pues se debió cabrear y no renueva y se va a Málaga, que hace muy buenas temporadas, y como veremos en futuros capítulos o en el siguiente capítulo, esos dos jugadores fueron diferenciales, digamos, en el devenir luego porque eran dos jugadores, digamos, diferenciales a pesar de que esta temporada no fue buena, pues eran jugadores diferenciales dentro de conseguir el objetivo, que era mantenerse. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Bueno, y así finaliza la temporada 99-2000, se cierra una época. Se cierra, además de un milenio, pues se cierra también la historia del viejo Carlos Tartiere. Ya estaba construido el nuevo en la zona donde está actualmente el nuevo Carlos Tartiere. Hacia allí se iba a desplazar el Real Oviedo, y eso lo veremos a partir del próximo capítulo, donde abordaremos la década que va de 2000 a 2010. Una década completamente distinta que esta que hemos tratado hoy. Bueno, como colofón a esta época tan dorada, mejor jugador para
para José Ángeles. Jokanovic, sin duda alguna, completamente de acuerdo. Hemos visto de dónde venían los jugadores del Real Oviedo por aquel entonces. Los jugadores que vimos y que... No, seguro que nos olvidamos alguno. Y que yo no sé por qué no se consiguieron otros objetivos. Sí. Y se pasaron, como vemos, apuros en la época de Tavares y en la época incluso esta última de Luis Aragonés, que esta última hora se anduvo. Entonces, digamos que no sé qué pasó en Oviedo en esta época y que, bueno, vimos que no se... Con los jugadores no hubo la aportación, digamos, suficiente para conseguir unos objetivos mayores. Así es, y de aquellos polvos luego vinieron los lodos que van a ver la semana que viene, ¿no? Bueno, la misma pregunta de siempre. Jugador de la década siguiente, jugador... En la década siguiente está muy difícil porque veremos que desgraciadamente el equipo tiene que jugar en 4 categorías. Empezamos primera, luego segunda, luego tercera y luego segunda B, que no pasamos, ahí damos el salto de segunda por lo que viene. Y muy difícil destacar. Yo creo que, bueno, ahí no sé. No me atrevería a destacar ninguno digamos, de esa época. Igual, no sé, destacar los que, digamos, del barro sacaron al equipo, otra vez lo reflotaron esa temporada 2003-2004, cuando se creía que no se iba a salir, pues esa gente que se quedó y la gente que vino apostando por reflotar el equipo, porque digamos, de primera y de segunda, pues no podemos destacar a ninguno. Ponemos Diego Cervero como más emblemático como Diego Cervero, como más, digamos, exactamente, como más emblemático de esa gente que trató de reflotar el club otra vez. Y reflotó. Dime. Bueno, pues José Ángel Muñiz Mangas, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Azules, de este viaje en el tiempo. Hasta ahora todo iba así y así, un poco hacia arriba, ¿no? Sí, bien, un poco plano y tal. Llaneabas bien, tal. Cuidado lo que llega después. Sí, llegan curvas, exacto. Cuidado lo que llega después, que cuidado. Habrá que tratarlo con la máxima delicadeza. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos, volvemos el próximo viernes. Gracias por su atención. Muy buenas noches.